Estimados hermanos, amigos, Dios me les bendiga. Queremos agradecer al Señor porque nos regala esta hermosa oportunidad de nuevamente comunicarnos con ustedes a través de este medio. Queremos recordarles que con la ayuda del Señor estamos orando por esta situación, estamos orando por sus familias, por los que nos escuchan y estamos creyendo, confiando en que Dios contestará conforme a su voluntad. Queremos agradecerles nuevamente a los que se conectan. Hay algunos que nos visitan desde Chile. Unos hermanos de Perú están con nosotros también. Los hermanos que están con nosotros acompañándonos aquí en Aranzazu, en Aguadas, en Salamina, los hermanos que nos acompañan de Trinidad y Tobago, los que nos acompañan de Bucaramanga, los que nos acompañan también desde Bogotá. Queremos agradecer al Señor porque nos regalan este espacio para estar compartiendo la palabra en sus vidas y queremos agradecerle al Señor. Vamos a iniciar con un tema de estudio más en esta mañana, como siempre lo acostumbramos a hacer todos los domingos a las 10 de la mañana. Queremos pedirles que compartan esta información, que puedan compartirla con sus seres queridos, con aquel o aquella que usted ve, familiar, amigo, vecino, que usted ve que necesita esta información. Entonces por favor vamos a compartirla. Vamos a empezar con una oración, así que allí donde están vamos a inclinar el rostro en señal de reverencia, vamos a cerrar nuestros ojitos para que nada interrumpa la oración. Querido Dios y Padre bueno que estás en el cielo, queremos agradecerte porque nos regalas tu bendición en este día y porque nuevamente, Señor, nos regala la oportunidad de compartir tu palabra a través de este medio. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu nuevamente, Señor, para poder tener el entendimiento abierto, dispuesto, disponible a recibir, Señor, la enseñanza que traes para cada uno de nosotros. Colocamos en tus brazos de amor cada necesidad de los que nos escuchan, de los que nos oyen, de los que se conectan en esta transmisión. Permite, Señor, que en ellos haya fe, confianza en ti, de tal manera, Padre eterno, que puedan ver tu promesa cumplida, que puedan ver tu voluntad cumplida en sus vidas y en la vida de sus seres queridos. Acompáñanos en esta hora, Padre eterno, te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queremos iniciar en esta hermosa mañana con una serie de preguntas. Hemos venido hablando cada domingo sobre un tema particular que tiene que ver precisamente con el tiempo del fin, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo hoy, y algunos temas que involucran la doctrina y que involucran lo que es este conflicto entre el bien y el mal. Pero vamos a hacer varias preguntas importantes. El sufrimiento, ¿dónde se originó? ¿Por qué ocurre? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué sufro? ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo nosotros vamos a tratar de comprender por qué Dios permite ciertas cosas que nos causan dolor, que nos causan angustia, que nos causan sufrimiento? Voy a leer varios textos primero antes de contestar las preguntas. El primero de ellos está en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8. Vamos a pedirles por favor que busque su Biblia. Corra rápidamente, traiga la Biblia, vamos a leer y vamos a compartir en Primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 8. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Isaías, capítulo 41, versículo 10. El libro de Isaías, profeta Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 10. No temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un texto más. Capítulo 43 de Isaías, versículo 2 y versículo 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, Dios tuyo. El Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Un último texto, San Mateo en el capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, y vamos a leer el último versículo del capítulo 28, el versículo 20. San Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Solamente escogí estos textos porque existen muchos textos más donde mencionan acerca del amor de Dios. Ahora, lo que quiero dar a entender con estos textos, Dios es amor, dice Juan. Isaías dice: siempre te sustentaré, siempre te llevaré con la diestra de mi justicia. En el versículo 2 y 3 del capítulo 43 dice Isaías: aunque pases por las aguas, aunque pases por los ríos, aunque pases por el fuego, dice ahí, no te ahogarás, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Y San Mateo 28 dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos textos hablan del amor de Dios. Entonces, ¿por qué el sufrimiento? Nótese que todos estos versículos que hemos mencionado muestran al Dios que te ama, que me ama. Y nótese que hay un texto que leí en Isaías 43, que tú vas a pasar por los ríos, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el fuego. O sea, nótese que Dios no dice que no vas a experimentar el sufrimiento. No, Dios está diciendo aquí: yo estaré contigo en el sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la razón? Hay un episodio en la Escritura que nos va a ayudar a comprender y a entender un poco mejor todos estos interrogantes. Están en el contexto de la vida de Job. Pero antes de leer el libro de Job, vamos a leer un episodio en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 11. Libro de Santiago, en el capítulo 5, el versículo 11. ¿Ya lo tienen? Bien, listo. Vamos a leerlo entonces. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Varias cosas quiero resaltar en este texto antes de pasar a Job y contestar todos estos interrogantes. Primero, el Señor dice aquí que tiene por bienaventurados a los que sufren. ¿Cuál es la razón de la bienaventuranza, de la felicidad, dichoso el que sufre? Bueno, por la misma razón de que los hijos y las hijas de Dios, cuando experimentan esta etapa de la vida que le llaman el sufrimiento, nos acercamos un poco más a Dios. ¿Has oído hablar de la paciencia de Job?, dice Santiago. Job dice aquí: Dios tenía un propósito, dice ahí, un fin, un propósito el Señor tenía para con todo lo que le ocurrió a Job. Y ese propósito no era otra cosa que Él es muy misericordioso y que Él es muy compasivo. Cuando leamos esta historia y leamos este episodio, vamos a entender muchas cosas de lo que está pasando hoy en el mundo, de lo que está pasando tal vez en tu vida y de lo que pasará en el futuro previo a la segunda venida de Cristo. Y entonces podremos entender la respuesta a todos estos interrogantes que van en el contexto del sufrimiento. Vamos al libro de Job. Está antes de Salmos. El libro de Job
Y vamos a leer aquí esta hermosa historia que Dios nos muestra acerca de por qué Él permite circunstancias adversas y difíciles, no solamente en el mundo a sus criaturas, sino también a sus hijos y a sus hijas. Abro paréntesis, lo he dicho varias veces, lo voy a repetir. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo o hija de Dios. Son dos cosas diferentes. El sol cae, la lluvia cae, el sol sale para todos sus criaturas. Pero una bendición es muy diferente cuando se convierte en hijo o en hija de Dios. Cierro paréntesis. Aquí dice en el capítulo 1, ¿ya tienen el libro de Job? Capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Quién era Job? O mejor, ¿cómo se muestra aquí el Dios de Job en tierra de Uz? Dios muestra aquí que había en tierra de Uz, que los comentadores, los historiadores y los arqueólogos no han podido definir el lugar exacto de donde se menciona esta tierra. No existe una situación geográfica particular. Algunos arqueólogos dicen que fue la tierra de Edom, allá cerca de Palestina. Otros dicen que fue para el norte de Palestina. Otros dicen que fue el sur del mar Egeo, etc. Pero no se define muy bien la tierra de Uz. Yo aquí voy a sacar una lección para mí y quiero compartirla para ustedes. Esto no está en ningún comentario, ni en el espíritu de profecía, ni nada. Esto es para mí. ¿Por qué Dios no le dio la ubicación exacta a Uz en el episodio de Job? Sencillo. Porque Dios quiere decirnos que Él puede actuar en cualquier lugar geográfico de esta tierra. Llámese Uz o cualquier lugar que aún no se consiga en el mapa. Alguien diría tecnológicamente hablando en Google Maps. Allí Dios va a actuar. En tierra de Uz, una tierra que no se sabe, había un hombre llamado Job que tenía 4 cualidades. Te voy a mencionar esto. Perfecto. No significa que fuera, valga la redundancia, la palabra en el contexto de la perfección. Él seguía siendo ser humano. Y como ser humano él tenía naturaleza pecaminosa. Y como tenía naturaleza pecaminosa, corría el riesgo, como todos los seres humanos, de que tenemos naturaleza pecaminosa y tenemos naturaleza espiritual que nos sujeta y nos subyuga. Entonces, dice ahí, corría el riesgo de caer en pecado. Ahora, el texto está diciendo aquí que él era perfecto, honesto, perfecto, era íntegro en sus negocios y era una persona digna de confianza, recto, temeroso de Dios. ¿Qué significa temeroso de Dios? Que buscaba todos los días la manera de que sus decisiones glorificaran a Dios, apartado del mal, es decir, sabía que era lo bueno y lo malo, y aunque el enemigo le tentaba como cualquiera de nosotros, podía tener la fuerza de voluntad de tomar las decisiones correctas. Este señor que está aquí, que Dios lo menciona, era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Menciona que tenía 10 hijos. Y menciona que tenía una riqueza aproximada, que me di a la tarea de compartir esta información, de buscar, de escudriñar. La riqueza que se menciona en el versículo 3 y una parte del versículo del capítulo 42, que no está aquí incluida, pero que implícitamente se menciona ya. El hombre tenía aproximadamente, dice aquí, 500 yuntas de bueyes. Tengo entendido que una yunta de buey es para arar aproximadamente 1 hectárea de tierra. Con una yunta de buey se puede arar 1 hectárea de tierra para sembrar. Él tenía 500 yuntas de bueyes, tenía aproximadamente para sembrar 500 hectáreas de tierra, fuera de las hectáreas de tierra que necesitaba para pastear las ovejas y las cabras, para pastear los camellos
y para pastear las asnas o los burros que se mencionan en el capítulo 42. O sea, esas eran las hectáreas de tierra que él tenía. Me puse a investigar un poquito y aproximadamente 500 hectáreas de tierra es como el departamento de Risaralda en Colombia. Solo para sembrar tenía Job. Este hombre tenía tanta riqueza que dice ahí que las ovejas que tenía, entre ovejas y cabras, que eran aproximadamente 7,000, me di a la tarea de averiguar más o menos cuánto cuesta una ovejita y cerca de 2,000 millones de pesos tenía en ovejas, cerca de 2,200 millones de pesos en camellos, cerca de 125 millones de pesos en burritos, es decir, entre las yuntas de bueyes, 500 yuntas de bueyes, es decir, 1,000 bueyes, tenía aproximadamente 2,500 millones de pesos. Yo le estuve calculando más o menos en animales. Este hombre en animales tenía aproximadamente 7,000 millones de pesos, sin contar las 500 hectáreas de tierra para sembrar y otro poquito de tierra para el pasto de sus ganados. Lanzo la pregunta que tengo obligadamente que hacerla. Una persona que Dios le da riqueza puede ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Era millonario. Aquí me acabaron de escribir Jessica de Bucaramanga. Era millonario. Tenía riqueza. Si usted lee un poquitico, no lo voy a mencionar aquí, el capítulo 38 y 39 de Job, y el capítulo 32, usted se puede dar cuenta qué era lo que hacía Job con esa riqueza. Él era ojos al ciego, él era el que cuidaba a las viudas, él era el padre del huérfano, él era el que mantenía y sostenía al pobre. Cuando él se enteraba de alguna situación injusta, él era el que iba y arreglaba la situación. Él era el que cuando llegaba a la plaza, los adultos, los ancianos guardaban silencio porque era el hombre que hablaba con sabiduría. Y yo me imagino las predicaciones de Job en esa plaza. Los jóvenes guardaban silencio y cuando él llegaba, era un hombre que sabía que lo que tenía no era de él, que era de Dios, y que Dios se lo había dado para que lo administrara y para que lo utilizara en el engrandecimiento del mensaje de salvación. Y este hombre, con esta tierra, con este ganado, dice allí, todos los días buscaba al Señor de mañana. Voy a leer el versículo 5. Y aconteció que habiendo el pasado en turno de los días del convite, está hablando en el contexto del cumpleaños de sus hijos, de las ceremonias que hacían sus hijos, de las fiestas que hacían sus hijos, fiestas cristianas, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Job todos los días iba y llevaba una ofrenda por su hijo y oraba por sus hijos. Y no solamente estoy seguro que oraba por sus hijos, oraba por sus estudios bíblicos que tenía, por la gente que él quería que conocieran al Dios que le había dado todos esos bienes que él tenía. Temeroso de Dios, apartado del mal. Ahora el panorama cambia y aquí es donde vamos a contestar muchas preguntas. El versículo 6 es un versículo corto, pequeño y muy importante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Un día. El contexto de lo que se viene narrando en los versículos anteriores abre un espacio de tiempo y de lugar. Un día, no se sabe cuál. Un lugar, no se sabe dónde. Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ahora, cuando uno investiga qué dice el comentador bíblico acerca de esta frase, los hijos de Dios, se da uno cuenta que la reunión que se realizó no estaba en esta tierra, estaba fuera de la tierra. Luego, no habían hijos de Dios que se pudiesen trasladar fuera de la tierra y regresar. Eso razonablemente y bíblicamente no puede ocurrir. Entonces parece ser que los hijos de Dios que se reunieron, como si Dios hiciera una reunión, una junta de iglesia,
como si Dios hiciera una reunión de culto, ¿sí? Para confraternizar entre los mundos que Dios había creado y que no habían caído. ¿Cómo así? ¿Existen mundos no caídos? ¿Existen otro tipo de lugar? Permítame decirle, la frase hijos de Dios, existe una versión de la Biblia que se llama la Septuaginta. La Septuaginta no es otra cosa que el Antiguo Testamento escrito en griego. Ustedes saben que originalmente el Antiguo Testamento está en hebreo y en arameo, pero hubo un personaje llamado Alejandro Magno que quería en su biblioteca, en la biblioteca de Alejandría, una Biblia, pero en su idioma, en el idioma griego. Entonces mandó a 70 hombres que tuvieran la tarea titánica de traducir del hebreo y el arameo al griego y la colocaron allí. Le llaman la Septuaginta. La Septuaginta no traduce hijos de Dios, traduce ángeles, seres angelicales, seres no terrenales. Y se presentaron ante Dios, los hijos de Dios. Ahora, voy a leer un versículo para tratar de explicar este contexto. Está en el capítulo 38 de Job. Capítulo 38 de Job, y vamos a leer el versículo 4 y luego leemos el versículo 7. Job, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Está Dios conversando con Job. Ahora mire lo que dice el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios fundaba la tierra, en el versículo 4, alababan las estrellas del alba, es decir, los ángeles alababan y también alababan los hijos de Dios. Parece ser que hay una distinción entre ángeles e hijos, porque claro, lo que está diciendo el versículo 6 es que los hijos de Dios, los representantes de los mundos no caídos que están en esta galaxia, en otra galaxia, en este universo, porque los hay, porque existen, porque en Apocalipsis 20 dice allá que Satanás fue preso en esta tierra, no se le permitió salir a otros mundos. Él pudo haberlo hecho, él pudo salir. No, esto ya me llegó el fin aquí a mí, yo me voy para otro lugar, y pudo haberse trasladado, pero Dios no se lo permitió en Apocalipsis 20. Quedó encerrado en esta tierra. Entonces dice aquí en el capítulo 6 que se presentaron ante Dios, ante Jehová, los representantes de otros mundos. ¿Y por qué vino Satanás a esa reunión? Porque Satanás en Job era el representante de esta tierra. Ahora, ¿por qué digo era? Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció, le entregó el dominio a Satanás de esta tierra. Pero cuando Cristo muere en la cruz y resucita, Cristo le quita el dominio a Satanás en esta tierra. El reino de la gracia. Luego hay un rey en esta tierra y luego vendrá el reino de la gloria en la segunda venida de Cristo, y todo lo que tenga que ver relación con el pecado, con el originador del pecado, todo eso será destruido. Vinieron y se presentaron, dice aquí el texto. Y los versículos 7 en adelante menciona una conversación entre Dios y Satanás. Ahora le dice Dios, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal, que retiene su integridad? Entonces el enemigo le dice, mira, si tú le das vacas, si tú le das bueyes, si te le das 7,000 ovejas, si le das 3,000 camellos, si le das 500 yuntas de buey, si le dan 500 hectáreas para que siembre, si le dan muchísimos siervos, muchísimo ganado, así cualquiera te adora. Ahora, voy a hacer una pregunta antes de continuar. ¿Cómo se mide la riqueza dentro de la sociedad, dentro de los seres humanos? ¿Existe algún parámetro para decir fulano de tal es rico, fulano de tal es pobre? Porque algunos medios de comunicación o algunos de nosotros tomamos la idea del punto de partida que mientras haya comodidad, mientras haya lujo y mientras haya dinero o haya propiedades, se es rico.
Pero ¿es realmente ese el parámetro con el cual nosotros vamos a medir? O mejor dicho, cambiemos la pregunta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ser rico o tener riqueza? Porque si hay comodidad, si hay alimento, si hay vestido, si hay salud, supuestamente hay riqueza. Ahora, ¿por qué digo supuestamente? Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a medir las bendiciones de Dios cuando Dios ha dicho en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que las bendiciones de Dios no se pueden medir, no tienen medida. No se pueden colocar en una balanza, no se puede extender 1 metro y sacarle la cuenta. No, las bendiciones de Dios no. Ahora, ¿por qué decía esto? Porque el enemigo está diciendo, claro, tiene salud, tiene esposa, tiene hijos, tiene trabajo, tiene familia, aunque está en cuarentena no le ha hecho falta el mercado, aunque está en cuarentena tiene salud, etcétera, etcétera, etcétera. Así cualquiera te adora. Entonces Dios le está diciendo, mira, extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti, le dijo Satanás a Dios. Y Dios le dio permiso. Dios le dio autorización. No es que Job se hubiese salido del cerco de protección de Dios. No. Es que Dios le dijo, mira, puedes entrar dentro de ese cerco de protección y puedes tocar lo que él tiene. Inmediatamente se le autorizó al enemigo, vinieron, dice aquí la Biblia, los sabeos, y vinieron y tomaron los bueyes, tomaron sus ovejas, mataron a los criados, luego vino un fuego del cielo, quemó a las ovejas y a los pastores, luego vinieron unos ladrones, se llevaron los camellos, y entonces todo esto le ocurrió a Job, a tal punto de que perdió a sus hijos. ¿De dónde viene el sufrimiento? El sufrimiento viene porque Dios le da permiso al enemigo que actúe. ¿De dónde viene el dolor? Porque Dios le da permiso al enemigo que actúe. Cuando tú y yo estamos dentro del cerco de protección de Dios, Dios le da permiso al enemigo que entre. Que toque a Job, que toque a Chanagay, que toque a Luz Yané Martínez, que toque a Gabriel, que toque a Jessica. Dios le da permiso que entre dentro de ese cerco de protección. Muy diferente cuando tomamos decisiones equivocadas, cuando no tenemos naturaleza espiritual, cuando nos salimos del cerco de protección de Dios por nuestra desobediencia. Ya el enemigo hace contigo y conmigo y con el que se salga lo que él quiere. Pero esta vez fue Dios que le autorizó al enemigo a entrar bajo el cerco de protección. Perdió los bueyes, perdió los camellos, se los robaron, las ovejas fueron quemadas, los pastores, los siervos fueron muertos y los hijos se los quitó el enemigo. ¿Dónde se origina el sufrimiento? En Satanás, en la mente del enemigo. Ahora, ¿por qué el enemigo quiere hacerte sufrir y hacerme sufrir? Sencillo, porque él cree que lo que tú tienes y lo que yo tengo, los bienes, los hijos, las posesiones o el bienestar, ¿sí? Que si él toca eso, que eso es lo que nos sostiene en fidelidad y obediencia a Dios. Ahora, ¿han notado el punto teológico de la cuestión? Según el enemigo, él piensa que por tu bienestar o por mi bienestar es que adoramos a Dios. Y entonces él actúa. Entonces Dios permite que él entre en el cerco de protección. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón y él sabe que nuestras decisiones no son en adoración a Dios por causa de nuestros bienes o nuestras bendiciones. No. Ahora, si tú adoras a Dios porque Dios te bendice, ten cuidado. Ten mucho cuidado, porque si esa está la base de tu fe, el enemigo puede hacerte flaquear cuando quite tus bienes o tus hijos, o tu familia, o tu bienestar, o tu trabajo. Pero si tu fe está basada y fundamentada en la obediencia a Dios, en la adoración, independientemente del bienestar o las riquezas, estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Ahora, el texto dice que Dios se lo permitió porque Dios tenía varios objetivos que cumplir allí en Job.
Dice el capítulo 2 que después de que Job perdió todo, el capítulo 1, el verso 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios propósito alguno. Job mantuvo su integridad cuando quedó sin hijos, cuando quedó sin bienes, cuando quedó sin siervos. Lo único que tenía, que no le pudo quitar el enemigo, fue su tierrita. Ahí la tenía. No pecó Job cuando el enemigo entró dentro del cerco de bendición que Dios le permitió entrar en la vida de Job para quitarle sus bienes, porque Dios estaba completamente seguro y convencido que el temor de Job y la rectitud de Job y el apartarse de mal de Job no estaba fundamentado en los bienes que Dios le estaba dando. Pero aquí dice el capítulo 2, en el versículo 1, nuevamente se acercan. Otro día, aconteció que otro día, como en el versículo 6, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Otro día de reunión, otro lugar, otro tiempo, otro espacio. Y vinieron y se presentaron los representantes de los mundos. Y vino Satanás como representante de esta tierra. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? Varón perfecto, temeroso de Dios, recto y apartado de mal, que todavía retiene su integridad cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aquí hay un principio básico y clave que Dios nos está enseñando. El sufrimiento, el dolor, no viene de Dios. Cuando Dios nos creó en el vientre de nuestras mamás, Él no pensó ni en el sufrimiento ni en la muerte. Nunca pasó por la mente de Dios, cuando creó al hombre allá en el huerto del Edén, ni el sufrimiento ni la muerte del ser humano. ¿Saben por qué? Porque lo leímos en 4 versículos al principio. Dios es amor, Dios te sustentará, Dios te llevará, está contigo todos los días, y aunque pases por las aguas, aunque pases por los ríos, y aunque pases por el fuego, Dios estará allí contigo. ¿Saben por qué? Porque ese es el Dios de la Escritura, porque te ama, y me ama tanto que a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestras decisiones, Él va a estar ahí. Y si tú eres hijo o hija de Dios, entonces estarás en el cerco de protección. Pero si no has sido todavía hijo o hija de Dios, si no sigues siendo criatura de Dios, porque no has entregado tu vida al Señor y no la has demostrado en el bautismo, entonces Dios cuida de sus criaturas. Y Él está ahí. Y Él va a estar ahí. El versículo dice un principio básico al que le dijo Satanás a Jehová. Versículo 4. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca ahora tu piel. Es lo que le está diciendo el enemigo. A ver si no blasfema contra ti en la misma presencia. Entonces Dios le dijo: mira, ahora no sus bienes, ahora su vida, su cuerpo. Pero no le quites la vida, porque el único que tiene la autorización de quitar la vida y que permite que el enemigo la quite y que llegue a la muerte es Dios. Y el contexto dice ahí más adelante que Job le llegó una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Él se rasuró, rasgó sus vestidos, que era la señal de duelo y de dolor que había para aquella época. Lleno de una sarna maligna, tenía un tiesto y entró en ceniza, en silicio y ceniza como duelo, y se rascaba con el tiesto. Y fue tal la situación que llegó Job, que su esposa vino y le injurió: ¿aún sigues adorando a Dios como te tiene? Maldice tu Dios y muérete. Y Job le dijo: mira, no hables como las mujeres que no conocen ni temen a Dios. No hables de esa manera. ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó. Y tuvo una sarna maligna. Ahora, yo veo el contexto del sufrimiento en que Dios tiene un cerco de protección para sus hijos y para sus hijas.
Y que Dios permite que el enemigo entre en ese cerco de protección. No estoy hablando a los que nos salimos de vez en cuando o a algunos de que me están oyendo y que me están viendo que se salen del cerco de protección de Dios. Ya el enemigo hace con ellos lo que bien él quiere. Pero el que está dentro del cerco de protección, Dios le permite. La causa del sufrimiento es el enemigo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Santiago decía, ¿has oído de la paciencia de Job? Bienaventurados los que sufren. Estoy citando Santiago 5:11. ¿Has oído de la paciencia de Dios, que el Señor tenía un fin para con él y que mostraba su misericordia y su compasión? Ahora, Dios tenía un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene al permitir que el enemigo entre dentro de ese cerco de protección y llegue a tocar tu vida o mi vida? ¿Saben por qué? Porque el enemigo no está contento con los que son fieles, con los que mantienen su fidelidad a los 10 mandamientos. Él no está contento. Él no está contento con los que mantienen su fidelidad demostrando que Dios es el soberano con sus diezmos y sus ofrendas. Él no está contento cuando ve que sus hijos cuidan su cuerpo porque ellos saben que son templos del Espíritu Santo. Y en muchos aspectos que menciona la Escritura acerca de fidelidad y obediencia, el enemigo no está contento. Y entonces busca entrar en la vida de sus hijos y de sus hijas. Pero Dios a veces lo permite porque tiene propósitos. Y tiene muchas razones. Yo enumeré aquí varias razones. La primera, robustecer la fe. ¿Creen ustedes que cuando Job estaba rascándose con el tiesto, allá, con esa sarna maligna, con la esposa en contra, sin hijos, sin bienes materiales, sin ganado, pobre, arruinado, creen ustedes que Dios no le estaba robusteciendo la fe de Job? Claro que sí. Job tenía muchas preguntas que nosotros ya conocemos la respuesta. Job no sabía que el enemigo era el que le había causado todo eso hasta más adelante que Dios le explica. Y saben, aunque Job tenía todos esos interrogantes en su cabeza, Dios le estaba forjando como el oro en el fuego. ¿Y sabe para qué lo estaba preparando Dios? Dios lo estaba preparando para una bendición muy especial. Y Dios quería que Job estuviera listo para recibir esa bendición muy especial. Segundo propósito que yo coloqué aquí, ¿por qué Dios permite el sufrimiento dentro del cerco de bendición y el enemigo entra? Porque Dios quiere demostrar que en cualquier circunstancia el ser humano se mantiene fiel. Sí. Si la nevera la abres y está llena o está vacía, Dios le está mostrando al enemigo y al universo que te mantienes fiel. Que si la enfermedad toca la puerta o la muerte toca la puerta, te mantienes fiel. Dios quiere demostrarle al universo y quiere mostrarle al enemigo que si hay salud o no hay, si hay prosperidad o no hay, si hay trabajo o no hay, la fe es la que hace que se mantenga fiel. Y Dios quiere demostrarle al enemigo que aunque él quiera entrar en la vida de sus hijos, en tu vida y en mi vida, y quiera destruir y acabar, Dios quiere demostrar que sus hijos y sus hijas por la fe se mantienen fiel. Y un tercer propósito que coloqué aquí es que Dios quiere demostrarle al universo, a todos los seres humanos, cuál es el propósito de Satanás. Se desenmascara el enemigo. Él quiere la destrucción del ser humano. Eso es lo que él quiere. Y cuando tú te sales de los parámetros divinos, cuando tú no le crees a Dios, cuando no tomas decisiones asertivas, cuando no entregas tu vida a Dios, entonces Dios lo permite para que te des cuenta cuál es el resultado, cuál es el propósito del enemigo, cuáles son las intenciones de él. Cuando Job estaba siendo pasado por el fuego para robustecer la fe, Dios le estaba preparando para algo grande. Mira, cuando un hijo de Dios se mantiene fiel, el enemigo busca quitarle la fe.
Y aquí voy a hablar algo importante antes de concluir. ¿Has pasado por alguna situación difícil? ¿Has pasado porque hay un familiar, un ser querido que está en cama y que está a punto de morir? ¿Has pasado por alguna situación en la cual no sabes cómo sostener tu casa por esta situación de pandemia porque no consigues cómo generar ingresos? ¿Has entrado en la depresión porque estás en un círculo vicioso en algún pecado que no has podido abandonar? ¿Estás pasando por alguna situación de angustia porque deseas tener paz? Porque deseas que cuando llegue la noche y tu cabeza se recueste en tu almohada confiada en Dios y no lo has podido hacer. Mira, sigue creyendo en Dios. Mantén tu fe en Él. Porque Dios te está preparando. Mira, Dios te está forjando. Dios a los fieles los forja como el oro en el fuego porque los está preparando para una gran bendición. Job, aunque era fiel, pasó por el sufrimiento. Y aunque pasó por el sufrimiento, se mantuvo fiel. Aunque perdió sus bienes y perdió sus hijos, se mantuvo fiel. Aunque tenía problemas conyugales con su esposa, se mantuvo fiel. Y aunque tenía un problema de salud, se mantuvo fiel. Y Dios le estaba preparando para darle un premio grande. Capítulo 42, no lo voy a leer por causa del tiempo. Pero el texto dice que Job, Dios le dio el doble. Le dio las hijas más hermosas que habían sobre la faz de la tierra. Y si Job tenía una fortuna aproximada de 7,000 millones de pesos, Dios le dio el doble, es decir, tenía ahora casi 14,000 millones de pesos. Y saben, cuando nosotros pasamos por el sufrimiento, cuando el enemigo entra en el cerco de protección y entra en tu vida o en mi vida, ten la plena seguridad que Dios está forjando tu fe como el oro en el fuego, porque Dios quiere darte algo bien grande. Y la Biblia lo dice. ¿Saben cómo le llama? Le llama cielos nuevos y le llama tierra nueva en la segunda venida de Cristo. Yo quisiera estar allí. Yo quisiera estar allí. Ser feliz por toda la eternidad, en cielos nuevos, en tierra nueva, donde no hay llanto, donde no hay clamor, donde no hay dolor, donde no hay angustia, donde no hay enfermedad. Porque Dios lo ha prometido. Y porque Dios me ama tanto y te ama tanto que quieres que tú y yo estemos allí, en cielos nuevos y en tierra nueva. Y hoy Dios te llama, hoy Dios te invita. El enemigo va a venir. Dios le va a permitir que tal vez entre el enemigo en tus bienes. Dios va a permitir que el enemigo entre en tu familia. Tal vez Dios va a permitir que algún día pierdas un ser querido en circunstancias no razonables. Tal vez Dios va a permitir alguna circunstancia difícil en tu salud. Tal vez Dios permitirá algo más doloroso. Pero déjame decirte, mantente fiel. ¿Y saben por qué? Porque te está preparando para darte vida eterna, en cielos nuevos y en tierra nueva. ¿Cómo? ¿Cómo me mantengo fiel? Aquí está. Solo créele a Dios. Saca tiempo necesario para orar. Saca tiempo necesario para meditar en la palabra de Dios. Entra en ese ambiente de la predicación del Evangelio, del gozo de llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Y mantente así, con estas tres cosas. Mantente diariamente. Job lo hacía todos los días y lo hacía cada mañana. Tú lo puedes hacer. Y entonces, cuando el enemigo quiera pedir permiso para entrar en un siervo o en una sierva temerosa de Dios y apartado del mal, Dios levantará el pecho y dirá: entra, entra, porque se va a mantener fiel, porque le estoy preparando para cielos nuevos y para tierra nueva. Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere hacerlo conmigo. Dios quiere hacerlo con todos aquellos que están en ese cerco de protección y los que todavía no han entrado en ese cerco de protección. ¿Qué están esperando? Entren en ese cerco de protección. Y aunque el enemigo entre, el texto dice que tú le perteneces a Dios y que estarás contigo todos los días hasta el fin del mundo.
¿Le crees a Dios? Entonces toma hoy tu decisión. Porque Él te ama, porque Él me ama. Dios llama. Yo sé que Dios llama y a los que ya hemos tomado la decisión, un día Dios nos llamó y no fuimos capaces de resistir al llamado de Dios. Aunque algunos postergamos 1, 2 o 3 semanas para la decisión, en el mismo momento que Dios nos llamó, Dios nos dio la fuerza de voluntad para tomar la decisión. Y aquí estamos, como Job, con una naturaleza pecaminosa, con el deseo de que nuestras decisiones siempre estén conforme a la voluntad de Dios y con la esperanza de algún día vivir con Cristo la eternidad. Vamos a orar. Vamos a colocarnos nuevamente en las manos de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude como seres humanos con su Santo Espíritu a que siga forjándonos como el oro en el fuego y que algún día nos lleve a la patria celestial. Y a los que todavía no han tomado la decisión, vamos a pedir por ellos, para que tengan esa fuerza de voluntad y tomen esa linda decisión y puedan participar también de esta hermosa esperanza. Vamos a inclinar el rostro en señal de reverencia y vamos a cerrar nuestros ojitos para orar. Querido Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque nos regalas esta hermosa enseñanza de la vida de Job. Ahora entendemos, Señor, por qué el enemigo quiere que suframos. ¿Por qué Él introduce el sufrimiento en la esfera humana y en la esfera espiritual, en la esfera cristiana? Ahora entendemos, Señor, por qué tú le permites al enemigo actuar. Ahora entendemos, Señor, por qué de muchas cosas. Y no nos queda otra cosa, Señor, que entrar en esa confianza, en esa seguridad bajo tu regazo. Tal vez, Señor, hay cosas que todavía no entendemos y no comprendemos. Pero, Señor, tú no nos pides que lo entendamos o que te comprendamos. Simplemente nos dices que confiemos en ti. Y hoy, Señor, a través de esta oración queremos pedirte, danos esa fe, esa confianza en ti. A los que ya hemos tomado la decisión, Señor, permítenos mantenernos firmes y fieles hasta que podamos ver la promesa cumplida. Ya sea que estemos vivos, ya sea que nos sorprenda la enfermedad o la muerte, que podamos ver la promesa cumplida. Y a los que todavía no han tomado su decisión, Señor, todavía hay tiempo de gracia. Ellos han escuchado tu llamado. Solamente permite que su fuerza de voluntad les dé la acción de tomar la decisión y que puedan regocijarse en esta hermosa esperanza. Gracias porque nos escuchas. Gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queremos agradecer a los que se conectaron. El Señor les bendiga. Compartan esta información, compartan este enlace para que otros amigos, familiares, seres queridos puedan conocer. Saludamos a nuestros hermanos que se conectaron, que nos escucharon. Tengo por aquí varios mensajes que me llegan a este teléfono. La hermana Luyané, que está en Trinidad y Tobago, el hermano Gabriel, que está aquí con nosotros en Aranzazu Caldas, la hermana Jessica con su esposo Carlitos, con su familia allá en Bucaramanga, la hermana Venancia allá también en Bucaramanga, la familia Ortiz, el hermanito Juan Carlos con su esposita Lady allá en Bucaramanga también, y el hermano se conecta Sergio desde Perú, también se conecta, algunos amigos se conectan desde Chile. Y hay una familia muy especial, la familia Martínez, que se conecta desde México. Está con nosotros también compartiendo el grupo Ángel, Ministerio Ángel. Creo que sí, mi esposa me dice que sí, que están conectados. Hay muchos que mandan sus mensajes, sus comentarios, pero aquí no les puedo ver para poderlos saludar a todos. Me disculpan si alguno de ustedes no lo he podido saludar. Gracias por estos minutos que han regalado para conmigo, para con Dios. Un feliz día, un feliz inicio de semana. No olviden compartir la información. Que el Señor les bendiga.